Buenas tardes a todos los que nos están viendo en su canal Cristo TV 21.5. Gracias por sintonizarnos. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos muy bendecidos porque Dios nos ha permitido nuevamente estar con ustedes en este día bendecido. Bueno, vamos a hacer una oración antes de entrar al tema de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Ese es el tema, la parte número 2. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Señor, te damos, Padre. Sabemos, Señor, que tu venida es pronto, Padre Santo. Queremos prepararnos para estar listos para tu venida, Padre Santo. Y ahora que voy a hablar tu palabra, dame de nuevo y prepara los corazones, Señor, para todos los que nos están viendo, los que nos han sintonizado también a través de YouTube y de Facebook. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que se están conectando también por medio de Facebook y de YouTube. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre el tema de la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios no está muerto, hermanos, hermanas. La palabra de Dios está viva y tiene poder. Y la palabra dice en Hebreos capítulo 4, del 12 en adelante, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vemos aquí cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que tiene poder, porque es lo que dice la palabra, y vemos eso bien claro en el libro de Génesis capítulo 1, cuando habla sobre cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, fíjense, dijo Dios, o sea, usó la palabra, dijo Dios, o sea, con su palabra dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó, hermanos? Fue la luz, fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. También vemos en el capítulo Génesis capítulo 1:6, dijo: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Vemos aquí como con la palabra Dios creó los cielos y también creó la tierra. Y aquí lo vemos también en el libro de Salmos, en Salmo capítulo 33:6. Veamos lo que dice, que fue por la palabra que fueron hechos los cielos. Todo fue hecho, el mundo, el universo, la tierra, los cielos, nosotros los seres humanos, con la palabra fue creado. Dice la palabra, Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vemos entonces que por la palabra de Dios fueron hechos todo lo que es los cielos, todo lo que existe en este mundo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Tiene vida y vida en abundancia, es lo que tiene la palabra. En Isaías capítulo 55, del versículo 10 al 11, dice la palabra bien claro: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella en aquello para que la envíe. Cuando Dios creó todo, lo creó
con su palabra, y aquí dice que Él crea todo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Vemos también en los libros de Mateo, los evangelios, cómo con la palabra Jesús echaba fuera demonios. Como dice la palabra que Él envió su palabra y lo sanó. Sabemos que la palabra sana, la palabra libera, la palabra da. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que nos hace también nacer de nuevo por medio de la palabra. Palabra dice que hemos nacido también nosotros de nuevo, y eso lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. O vemos que la palabra de Dios tiene poder, es poderosa y es también eficaz. En Primera de Pedro 1 23 la palabra dice, vámonos desde el 22 al 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra del Señor, hermanos, dice que permanece para siempre. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva en cada uno de nosotros, y ahí es cuando nacemos de nuevo. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo es la palabra de Dios. Pedro dice que los creyentes nacen de nuevo, y eso lo leímos ahorita cuando dice la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el 24 de Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, crea. La palabra de Dios es tan poderosa que vemos como también en Santiago capítulo 1 verso 21 dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21 dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, o sea, debemos de recibir con humildad la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios salva nuestras almas, nos hace nacer de nuevo, nos sana nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nos da la libertad. Dice la palabra, si el hombre, dice la palabra, dice la palabra de Dios dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos liberta del cautiverio que nos tiene el enemigo Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Vemos claramente, hermanos, como también en Primera de Pedro, la palabra dice aquí en Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacido la palabra, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Dice la palabra en 2:2, dice, bueno, desde el 1 dice, Primera de Pedro 2:1-2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda, dice, y todas las distracciones, desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Nosotros debemos de desear como niños recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Vemos claramente aquí, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder para que podamos crecer para salvación. Todos nosotros queremos crecer para ser salvos. Y aquí bien claro dice la palabra en Primera de Pedro 2:1-2, lo voy a leer nuevamente.
Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. La palabra de Dios es igualmente la espada que Dios ha dado para poder luchar contra Satanás, y lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, donde habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios 6, 17 dice la palabra: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que esa es una de las armaduras de Dios que Dios quiere que nosotros tengamos, que es la palabra de Dios. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra, hermanos, así como Jesús. Vemos en Mateo capítulo 4, cuando se enfrentó, vea, con el enemigo, que Satanás, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a Jesús para que lo tentara Satanás, y vemos claramente cómo con la palabra él pudo vencer al enemigo. Y veamos lo que dice aquí en Mateo 4, del 1 en adelante. Dice que entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El diablo lo tentó, pero ¿quién fue el que lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el enemigo lo tentara. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador, o sea, el enemigo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, fíjense cómo usó la palabra de Dios. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O vemos claramente cómo contrarrestó la palabra del enemigo para que no lo engañara. Y así nosotros, hermanos, por eso tenemos que escudriñar todos los días la palabra de Dios. Debemos de escudriñarla todos los días. ¿Para qué? Para no ser engañados por el enemigo, porque en estos tiempos, hermanos, hay tantos falsos predicadores que están simplemente manipulando a la gente, engañándola falsamente. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y nos redarguye. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura sabemos que es la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios es para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios nos redarguye. Para corregir. La palabra de Dios nos corrige a nosotros cuando estamos mal, cuando estamos incorrectos, cuando necesitamos una corrección, nos va a corregir. Dice, para instruir en justicia, porque a veces, hermanos, sin darnos cuenta, vivimos en injusticia, pero la palabra de Dios, que es la escritura, es inspirada por Dios, es por Dios, vea, la palabra de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que somos nosotros, vea, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que la escritura, que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Vemos también en Mateo capítulo 8, cómo por la palabra, vea, Jesús sanaba a los enfermos. Y lo vemos claramente. La palabra de Dios, como dije ahorita, sana, libera, liberta, hace tantas cosas, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios, como dije ahorita, es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Vemos lo que dice aquí en Mateo 8, capítulo 1 en adelante, cuando Jesús sana a un leproso. Y así como sanó a un leproso en aquel tiempo, todavía sigue haciendo lo mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo hoy y para siempre. Veamos lo que dice en Mateo 8 del 1 en adelante. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente lo seguía por la palabra.
Y he aquí vino un leproso y se postró ante Jesús, ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Porque Jesucristo quiere, hermanos, que nosotros seamos sanos. Él quiere sanarnos, pero para eso tenemos que tener fe. Y luego dice que al instante su lepra desapareció. Vemos cómo sanó al instante, porque Jesucristo sana todavía en estos tiempos, hermanos. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O vemos aquí claramente cómo Jesucristo sanó al enfermo. Y también en Mateo 8, 28 al 32, dice la palabra aquí también en los endemoniados gadarenos, cómo Jesús liberó a un endemoniado, porque también por la palabra echaba fuera demonios, y todavía sigue Jesús operando de la misma forma. Por medio de su palabra se echan fuera demonios, se libera a la persona endemoniada. Y dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Vemos cómo los demonios reconocieron a Jesús, que Él era el Hijo de Dios, y es Él el que puede liberarnos, hermanos. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron a Jesús y le dijeron, fíjense lo que le dijeron: si nos echas fuera, porque ya sabían que Jesucristo iba a echarlos fuera, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, Jesús les dijo: id. Y entonces dice que ellos salieron, los demonios, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí vemos claramente cómo Jesús echó fuera demonios, y aún sigue haciendo lo mismo en estos tiempos, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, y Él sigue teniendo ese poder, el poder de poder echar fuera los demonios. Jesús también calma la tempestad en Mateo 8:23, cuando con la palabra, fíjense en cómo Él calmó la tempestad, y así nos calma a nosotros de cualquier problema, hermanos, cualquier aflicción, tribulación o prueba. Dios con su poder hace que nosotros, aunque vamos a pasar por las pruebas, pero con calma, con paz, porque dice que Él es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Dice: entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y vemos lo que dice Jesús. Jesús les dijo: hombres, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Fíjense cómo Jesús se levantó porque estaba dormido. Dice que reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen por su palabra? Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Vemos cómo Él calmó la tempestad, hermanos. La palabra descubre lo que hay en nuestro corazón, porque la palabra dice que es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Dice la palabra bien claro, es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, dice la palabra, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, 12, ya lo leí, pero voy a volverlo a leer otra vez. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante, fíjense, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra descubre lo que hay en nuestros corazones, de lo que hay en nuestra mente, también nuestros pensamientos lo descubre. Dios por su palabra nos hace ver el pecado que hay dentro de nosotros y la incredulidad de nuestros corazones. Y luego, si confiamos en Dios, porque debemos de confiar en Dios, debemos de dejar que la palabra nos redarguye, nos convicte del pecado, porque la palabra es viva y es eficaz.
Dice que si confiamos en Dios después de haber oído la palabra, dice, la palabra nos va a capacitar para obedecerle y apropiarnos de sus promesas. Y es lo que queremos nosotros, apropiarnos de sus promesas. O cuando Dios creó el mundo y todo lo que en el mundo hay, lo creó con su palabra. Dijo Dios, Dios habló y se creó. Dios creó el mundo por su palabra. La palabra de Dios, hermanos, como dije ahorita, no está muerta, está viva y sigue haciendo milagros, sigue haciendo lo que tiene que hacer la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, porque Él es la palabra viva. Vimos bien claro en Mateo también, capítulo 15, verso 22, Mateo 15 del 19 en adelante, dice la palabra de Dios, dice, porque del corazón, fíjense, del corazón de cada ser humano dice que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí estaban hablando Jesús a los fariseos, porque los fariseos siempre vivían con las tradiciones de los hombres y no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Estaban con tradiciones los fariseos religiosos y estaban quejándose con Jesús, porque decían que porque ellos no se lavaban las manos, sus discípulos. Pero Jesús le dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y es cierto. Aquí, si nos vamos desde el 16, le dice Jesús, dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella nos va a redarguir la verdad, en qué estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, qué es lo que estamos pensando, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? La palabra de Dios, porque es viva y eficaz, nos va a traer la verdad, hermano. La palabra de Dios lo descubre lo que hay en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Dios por su palabra nos hace ver el pecado y la incredulidad en nuestros corazones. Así que sabemos que la palabra de Dios no está muerta, está viva, y produce vida, porque la palabra de Dios, como dije ahorita, es Jesús. No hay nada en toda la creación, hermanos, que esté oculto a Dios. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Dice que todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien vamos a rendir cuentas. Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermanos. Vamos a estar ante Él y todo se va a exponer. Dice que todo va a estar desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. Dice la palabra también en 2 de Crónica, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, hermanos. Toda la tierra contemplan. Dios contempla a todos nosotros, los moradores, los habitantes de esta tierra. Dios nos ve y ve si estamos haciendo cosas justas o cosas injustas. Y vamos a rendir cuentas a Dios, porque la palabra de Dios, como dije ahorita, es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Vemos que por la palabra de Dios, Dios sana, Dios libera, Dios hace lo que Él tiene que hacer, porque como dije ahorita en Isaías, vimos claramente que decía que por la palabra de Dios, la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Él ha enviado para hacerle, hermanos.
Por eso tenemos que estar todo el tiempo escudriñando las palabras, hermanos, para conocer la verdad, porque la palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Tenemos que meternos más cada día, escudriñando la palabra, meditándola, como dice Josué en el libro de Josué, capítulo 1:9, dice que tenemos que meditar la palabra día y noche. ¿Para qué? Dice la palabra, escudriñar las escrituras. Vamos a irnos ahí, ya es la última escritura que vamos a leer. Dice la palabra, solamente en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. La ley es la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Fíjense, la palabra de Dios prospera cuando la obedecemos. Dice, para que seas prosperado, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cualquier cosa que tú emprendas, si es la voluntad de Dios, por la palabra vas a prosperar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué vamos a meditar? En la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, en la palabra. Cuando la guardamos la palabra y hacemos conforme a todo lo que le está escrito, es cuando vamos a prosperar nuestro camino, dice, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos que escudriñar la palabra día y noche, hermanos. Bueno, pues este fue todo, este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 7. También estamos en Radio Aleluya. Puedes sintonizarnos, Radio Aleluya 88.1. Todos los domingos a las 2 de la tarde. Si quieren escucharnos, si quieren oír el mensaje de salvación, de vida eterna, pueden sintonizarse los domingos en Radio Aleluya 88.1 FM. Su programa, Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo. Bendiciones, que Dios me los guarde. Hasta la próxima.